Imagina un aposento escondido en el corazón de un templo antiguo, donde el mármol blanco parecía más frío que la propia noche. Allí, bajo antorchas que ardían sin producir humo, había una puerta estrecha, tallada en madera oscura, marcada por símbolos que pocos sabían descifrar. Los sacerdotes la llamaban Estia Kleiste, la cámara cerrada. Para el pueblo, era apenas el cuarto prohibido, el lugar donde las sacerdotisas entraban en silencio y de donde apenas ciertos hombres tenían permiso para cruzar el umbral. El corredor que llevaba hasta él era estrecho, casi sofocante, como si hubiese sido proyectado para que nadie llegase allí por casualidad. Hay relatos de que, en las noches más largas, las sacerdotisas caminaban descalzas sobre el piso frío, cargando pequeños recipientes de aceite perfumado, mientras sus mantos blancos arrastraban secretos por el suelo. Nada era dicho, nada era registrado, y todo acontecía detrás de aquella misma puerta que el tiempo jamás consiguió normalizar. Estás a punto de oír la historia de un espacio que no aparece en los tratados clásicos, un lugar que los filósofos mencionaban apenas en metáforas y que los historiadores modernos prefirieron ignorar, un aposento donde religión, poder e intimidad se mezclaban como elementos de un mismo ritual, cuidadosamente preservado y cuidadosamente escondido. Lo que acontecía allí no era contado, era apenas sentido y temido. Para comprender el peso de ese cuarto prohibido, es preciso antes reconocer algo que atraviesa siglos, el dolor silencioso de quien vive a la sombra del poder. Muchos que asisten a este vídeo conocen bien esa sensación, la de estar delante de estructuras que no explican, no consuelan y no permiten elección. Historias como esta resuenan porque cargan ecos de injusticias antiguas, que continúan presentes en nuestras vidas modernas, bajo otras formas y otros nombres. A lo largo de la historia, mujeres fueron entregadas a rituales que nunca eligieron, presas a funciones que la sociedad decía ser sagradas, y hombres fueron colocados en posiciones donde el privilegio servía más como prisión que como ventaja, obligados a cumplir papeles que moldeaban su identidad por el miedo de desobedecer. El sufrimiento humano raramente nace de la violencia explícita. Él nace de la imposición silenciosa, de la promesa de que es así que debe ser, de la creencia de que cuestionar significa ser excluido, punido o borrado. Y es por eso que esa narrativa pesa tanto, porque no habla apenas de la Grecia antigua, de sacerdotisas aisladas en templos distantes o de hombres autorizados a entrar donde otros eran prohibidos. Ella habla de dinámicas que se repitieron en familias, instituciones, religiones y gobiernos de todas las eras. Habla de papeles impuestos, de silencios aprendidos, de culpas heredadas. Habla, sobre todo, de la condición humana, esa fragilidad profunda delante de lo que es mayor que nosotros. Al oír esa historia, tal vez reconozcas fragmentos de dolores que el tiempo intentó esconder. Y es justamente ese reconocimiento que torna la narrativa aún más necesaria. En la Grecia antigua, los templos no eran apenas construcciones sagradas, eran centros de influencia política, económica y emocional. En torno de ellos giraba la vida de la polis, y dentro de ellos se tramaban acuerdos, alianzas y rituales que ningún ciudadano común podría cuestionar. Las sacerdotisas, muchas veces elegidas aún niñas, eran entrenadas para servir no apenas a los dioses, sino al propio sistema que transformaba espiritualidad en herramienta de autoridad. Los gobernantes sabían que la fe moldea comportamientos, y por eso mantenían rígida la estructura de poder alrededor de esos templos. ¿Quién entraba? ¿Quién servía? ¿Quién observaba? ¿Quién obedecía? El cuarto prohibido, escondido detrás de corredores estrechos, era parte de ese engranaje. Apenas ciertos hombres, estrategistas, senadores, jefes militares o elegidos del consejo, tenían permiso para cruzar sus puertas. No era privilegio, era control. La lógica por detrás de eso era simple. Cuando un imperio teme el caos, crea rituales para sustentar el orden, y cuando teme perder autoridad, transforma esos rituales en misterio. El secreto pasa a ser un instrumento de dominación. Lo que no puede ser visto, no puede ser cuestionado. Lo que no puede ser cuestionado, se torna ley. La mentalidad de los líderes que preservaron ese cuarto prohibido era marcada por la paranoia.
Ellos creían que la pureza espiritual era clave para la estabilidad política, que la proximidad con las sacerdotisas garantizaba orientación divina y que el acceso restringido servía como recuerdo constante de quién verdaderamente comandaba el destino de la ciudad. Lo sagrado allí era menos fe y más estrategia. Las noches en el templo mantenían una quietud casi antinatural. Las sacerdotisas caminaban con pasos lentos, como si temiesen perturbar algo invisible que habitaba el mármol. Los corredores eran tan silenciosos que cualquier respiración parecía ecoar, y al final de uno de ellos, la puerta del cuarto prohibido permanecía siempre entreabierta, nunca totalmente abierta, nunca totalmente cerrada. Una invitación silenciosa y, al mismo tiempo, un límite intransponible. Las jóvenes sacerdotisas se preparaban para entrar en ese aposento como quien atraviesa una frontera. Antes de cruzar el umbral, pasaban aceite perfumado en los pulsos, en los hombros y detrás de las orejas. Un ritual aprendido desde la infancia, que no era explicado, apenas repetido. Había símbolos marcados discretamente en el suelo, alineados con la luz de las antorchas, indicando dónde cada una debería posicionarse. La atmósfera era densa, cargada de significado, y ninguna de ellas osaba quebrar el protocolo con palabras. Cuando uno de los hombres autorizados se aproximaba, se oía primero el sonido discreto de las sandalias tocando el piso frío. Él nunca llegaba solo, siempre acompañado de guardias que permanecían en el corredor, inmóviles, con los ojos fijos en el vacío. La entrada era lenta, ceremonial, y la puerta, al ser jalada por dentro, producía un ruido bajo, como un aviso de que aquello que aconteciese allí dentro jamás sería repetido. Era un ambiente donde todo se comunicaba sin voz. El movimiento de las lámparas, el olor del aceite quemando, la tensión que pairaba entre quien entraba y quien esperaba. Nada era explícito, nada era declarado, mas todos sabían que aquel espacio tenía un propósito que sustentaba más que rituales religiosos. Sustentaba el propio equilibrio de poder de la ciudad. El cuarto prohibido no funcionaba como un espacio de violencia explícita, sino como un instrumento sofisticado de control psicológico. Todo allí era calculado para reforzar jerarquías, moldear comportamientos y sustentar la autoridad de aquellos que por tradición tenían permiso para atravesar sus puertas. Las sacerdotisas eran enseñadas desde cedo a mantener postura, silencio y neutralidad emocional, no para agradar a los dioses, sino para preservar la estructura que daba al templo su poder invisible. El ritual comenzaba siempre por el aislamiento. Al entrar en el cuarto, las jóvenes dejaban para atrás sus nombres, familias y pasado. Se tornaban parte de una función, de un papel que el templo precisaba que ellas encarnasen. La identidad individual era diluida en el colectivo, y ese apagamiento, sutil y continuo, creaba lazos de sumisión difíciles de romper. La presencia de los hombres autorizados reforzaba aún más esa dinámica. Ellos eran figuras de autoridad política, militar o espiritual, y su entrada en el aposento simbolizaba no un privilegio personal, sino la confirmación del dominio de la ciudad sobre el cuerpo y la mente de aquellas mujeres. Lo que acontecía allí no era discutido en público. Era envuelto en una aura de misterio, mas también de temor. Las sacerdotisas salían del cuarto con la mirada distante, como quien carga algo que no puede ser colocado en palabras. Y la comunidad, al observar ese silencio ritualizado, aprendía a respetar o temer el orden establecido. Así, el cuarto se tornaba el engranaje perfecto, invisible, simbólico y eficiente. No precisaba de violencia para funcionar. Bastaba mantener el misterio intacto y el miedo vivo. El punto de ruptura no acontecía en un único gesto, sino en un instante interno, silencioso, irreversible. Él surgía cuando la sacerdotisa finalmente comprendía que su cuerpo y su presencia en aquel cuarto no pertenecían más apenas a ella. Era el momento en que la luz de las lámparas proyectaba sombras largas en las paredes, sombras que parecían duplicar su figura, como si hubiese dos personas allí dentro, la joven que un día llegó al templo y la mujer moldeada por el ritual, entrenada a no cuestionar. Cierta noche, una sacerdotisa más nueva fue llamada antes de las otras. Su rostro, aún marcado por trazos de infancia, cargaba un mixto de devoción e inquietud. Al entrar, vio uno de los hombres autorizados sentado próximo a la llama central.
inmóvil, casi una estatua. Él no la miró directamente, apenas levantó la mano y apuntó para el suelo, indicando dónde ella debería quedar. La obediencia automática de ella, tan natural, tan inmediata, fue lo que marcó el inicio de la ruptura. Era allí que comenzaba la pérdida final de la autonomía. En cuanto el aceite quemaba lentamente, el cuarto parecía encoger. El aire quedaba pesado, espeso. Ella percibió que todo en aquel lugar había sido planeado para conducir no apenas el cuerpo, sino el espíritu. El silencio de los guardias del lado de fuera, la ausencia de ventanas, la luz calculada. Cada detalle creaba la sensación de que el mundo existía apenas allí dentro, bajo reglas que ella no tenía poder para cambiar. Y fue en aquel instante que la conciencia se partió. No había grito, ni resistencia, apenas la percepción profunda de que el ritual, al cual dedicara toda la vida, nunca fue sobre devoción divina, era sobre dominio humano, frío, silencioso, absoluto. Con el pasar de los años, el impacto de aquel cuarto prohibido se esparció mucho más allá de las paredes del templo. Las sacerdotisas que cumplían los rituales cargaban marcas invisibles, no cicatrices físicas, mas fisuras emocionales que atravesaban generaciones. Muchas de ellas dejaban el templo sin jamás hablar sobre lo que acontecía allí dentro, mas el cambio era perceptible en los gestos, en los silencios, en el modo como evitaban determinadas miradas. Las familias percibían, mas no preguntaban. El miedo de desagradar a los dioses era mayor que cualquier curiosidad humana. La ciudad, por su vez, se tornó moldeada por la cultura del secreto. El acceso restringido reforzaba la idea de que existían niveles de pureza y autoridad que la mayoría jamás alcanzaría. Eso consolidaba la desigualdad como algo natural, casi sagrado. Hombres que eran autorizados a entrar en el cuarto ganaban prestigio y una aura de poder espiritual, mismo que, en esencia, fuesen apenas piezas obedientes de un sistema mayor. La religión servía como muralla y el misterio funcionaba como corriente. Con el tiempo, el ritual fue desapareciendo de los registros, sea por vergüenza, sea por conveniencia política, mas sus efectos permanecieron. Las sacerdotisas envejecían cargando una sensación de ausencia, de que parte de quien fueron quedó aprisionada para siempre entre aquellas paredes, y las generaciones siguientes heredaban sin entender un miedo antiguo, un miedo de puertas cerradas, de autoridad silenciosa, de rituales que nadie osaba cuestionar. Así, mismo cuando el imperio se fragmentó y sus templos ruyeron, el eco de aquel cuarto sobrevivió. Él resistió en la memoria colectiva, no como historia oficial, mas como sombra, la sombra de todo aquello que el poder intentó esconder bajo el nombre de devoción. Cuando miramos ahora para el cuarto prohibido de las sacerdotisas griegas, comprendemos que él jamás fue apenas un espacio físico escondido en el corazón de un templo. Él era un símbolo, una arquitectura cuidadosamente construida para moldear mentes, domesticar comportamientos y sustentar un sistema que dependía del silencio para sobrevivir. Lo que acontecía allí dentro no pertenecía al reino de lo sagrado, sino al territorio del poder humano, frío, calculado, envuelto en misterio justamente para que nadie osase cuestionarlo. La puerta entreabierta, el corredor estrecho, las lámparas vacilando, todo eso revela un patrón antiguo que aún reconocemos en tantas otras formas de dominación a lo largo de los siglos. El secreto no era apenas un elemento ritual, era la herramienta central. Y en cuanto el misterio permaneciese intacto, el control también permanecería. Esa lógica atravesó siglos, asumiendo nuevos nombres, nuevos ritos, nuevos espacios, mas siempre con la misma esencia, la manipulación silenciosa de aquello que es más vulnerable en el ser humano. Al final, resta una pregunta inevitable, no sobre el pasado, mas sobre nosotros. ¿Cuántos cuartos prohibidos aún existen hoy, escondidos detrás de tradiciones que nadie osar contestar? La historia termina aquí, mas el eco permanece, porque algunos secretos no desaparecen, ellos apenas cambian de pared.